La vendimia de la viña de la tierra. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Apocalipsis capítulo 14 verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmos 2:6. El Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Eterno enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Eterno, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Salmo 110. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Apocalipsis capítulo 14 versos 2 y 3. Canten al Eterno cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque el Eterno tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmos 149. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 14:4. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versos 9 y 10. Estos 144,000 son los hombres que fueron protegidos de la ira de Dios sobre la tierra, las 7 copas, como lo demuestra el capítulo 7 del Apocalipsis, donde manda Dios no dañar a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta haber sellado en sus frentes a estos siervos de Dios. Ya hemos visto que el sello de Dios es el Espíritu Santo, como se lee en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Los primeros cristianos, llamados las primicias,
Fueron sellados durante la fiesta del Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu de Dios. El 50º día es lo que significa la palabra Pentecostés. Es el día 50 después de la Pascua que da inicio a la fiesta de las semanas y conmemora la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí 50 días después de cruzar el Mar Rojo. Para los cristianos se trata de la conmemoración de la entrega del Espíritu Santo a la Iglesia antigua, ya que este hecho ocurrió durante la celebración de dicha fiesta. La fiesta de las semanas comenzaba 7 semanas después de la fiesta de primeros frutos, al terminar la cosecha de la cebada, pero antes del comienzo de la cosecha del trigo por lo general en el mes de Siván, entre mayo y junio. Consistía principalmente en dar acción de gracias por la cosecha, por lo que también es llamada la fiesta de la siega. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarás 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano al Eterno. De sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Levítico capítulo 23 versos 15 al 17. 7 semanas contarás. Desde que se comience a meter la hoz en las mieses comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Eterno tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieses. Según el Eterno tu Dios te hubiese bendecido. Y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitase en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviesen en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Dios hubiese escogido para poner allí su nombre. Deuteronomio capítulo 16 versos 9 y 10. El cumplimiento profético de esta fiesta tuvo lugar en el acontecimiento narrado en el libro de Hechos. La ofrenda del nuevo grano son los 120 discípulos que se encontraban congregados. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 1 versos 14 y 15, y capítulo 2 versos 1 al 4. Jesucristo les advirtió a los que estaban reunidos, cuando le cuestionaron si restauraría el reino de Israel en ese tiempo, no les toca saber los tiempos o las épocas que el Padre dispuso en su potestad, pero les daría poder mediante el Espíritu Santo y les serían testigos, del griego martus, mártir, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo les daría el poder para superar el temor y proclamar el Evangelio a pesar de que iban a morir por ese hecho. Ellos serían la ofrenda de grano nuevo para el Padre. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 4 versos 31 al 33, y capítulo 5 verso 42. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, teman a Dios, y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Mateo 24:14. Porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera carta de Pedro 4:17. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. El gran atractivo que ejercerá sobre el mundo la gran ramera, será principalmente su riqueza y su gran poder económico. Abundarán los bienes materiales, pues todas las naciones se embriagaron con el vino de su furor inmoral, su fornicación religiosa. Los comerciantes del mundo se hicieron de riquezas debido a su exagerado derroche. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que viven en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 15. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Marcos capítulo 4 versos 26 al 29. El sembrador de la semilla excelente es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, en cuanto a la semilla excelente, estos son los hijos del reino, pero la mala hierba son los hijos del inicuo, y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es la conclusión del sistema de cosas, y los segadores son los ángeles. Mateo 13:37. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Apocalipsis capítulo 14 versos 16 y 18. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Júntense y vengan, naciones todas de alrededor, y congréguense, haz venir allí, oh Eterno, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno,
rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Eterno en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Joel capítulo 3 versos 9 al 15. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 14 versos 19 y 20. Esta cifra es simbólica, comunica enfáticamente el mensaje de que por toda la tierra habrá evidencia de la destrucción. Porque Dios traerá el juicio a las naciones, derramará su sangre y multiplicará sus muertos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Isaías capítulo 63 versos 1 al 6. Porque he aquí que el Eterno vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque el Eterno juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Eterno serán multiplicados. Isaías capítulo 66 versos 15 y 16. Y yacerán los muertos del Eterno en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Jeremías capítulo 25 verso 33. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16 versos 13 al 16. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Apocalipsis capítulo 19 versos 13 al 19.
Al sur de Galilea, en Israel, hay una llanura amplia y muy fértil, abarcando desde la bahía de Haifa en el mar Mediterráneo, hasta el río Jordán. Se le conoce como el Valle de Esdraelón. En él había una ciudad fortificada, cuyo nombre era Megiddo, que quiere decir lugar de tropas. Por encontrarse en la ladera de un cerro, también se le nombraba como Ar Megiddo o el monte de Megiddo, que en el libro de Apocalipsis aparece como Armagedón.